Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a hablar en esta ocasión de un plugin de la gente de Devis Machine conocido con el nombre de Pitch Monster. Cuando escuchamos el término pitch, pensamos en tono, pues esa es la traducción, pero normalmente asociamos estos tipos de procesadores con las voces, con fuentes de audio vocales. Necesariamente no tiene que ser así. Podemos experimentar con esas herramientas en líneas de sinte, en líneas solistas, en un lead, por ejemplo, en una guitarra también podemos experimentar y muchas fuentes de audio melódicas. Claramente, pues dentro de esas fuentes entrarían las voces, ¿ok? Vamos a hablar hoy de esta herramienta que aunque es susceptible de ser utilizada en partes vocales, también es susceptible utilizarla para manipular el tono musical de cualquier fuente de audio. Este Pitch Monster es un potente procesador de efectos como un cambiador de tono convencional. Sin embargo, es mucho más poderoso y da acceso a una amplia gama de efectos creativos. Algunas de las técnicas favoritas que incluyen aquí en esta herramienta, por ejemplo, es el resampleo, básicamente el resampling, y el repitching. También tiene armonización de melodías, también tiene la creación de líneas sintetizadas para generar que suenen más gruesas, por ejemplo, con efectos como chorus. Hace uso de delay granular para producir interesantes ritmos en variados tonos y convierte cualquier sample, cualquier muestra en acordes que tienen movimiento. Es interesante. Muy útil para procesos creativos, evidentemente, esta herramienta. Procesos creativos más allá de lo musical, más allá de simplemente agregarlo a un tema y colocarlo allí como una inserción. Lo ideal es automatizar esto en distintas secciones, en una parte vocal, en un lead, como se indica, en un sinte, porque en una parte percusiva también experimentar. Ahora, si te dedicas a hacer música para vídeo, es increíble. Si haces efectos especiales para videojuegos, para cortometrajes, contenido audiovisual, también te encajará perfectamente esta herramienta. Puedes probar un trial funcional del mismo, te dejaré enlace en la descripción, o si deseas hacerte con el plugin, pues también a través de este link puedes hacerte con esta herramienta. Vamos a mirar un poco entonces cómo funciona, qué tenemos a disposición en el mismo y vamos a escucharlo claramente en acción. Primeramente, en la parte superior tenemos acceso a la categoría de preset categorizados, pueden ver acá, Factory Preset, tenemos aquí como chorus, chorus y ADT, tenemos efectos, tenemos para cambio de género, tenemos musicales, modificamos octavas, efectos especiales acá para sonidos y tenemos vocoder y tenemos el que viene por default. Desde acá puedes hacer gestión, puedes claramente a la medida que guardes tus ajustes, desde User Preset lo vas a encontrar, desde acá refrescas la categoría de preset y desde aquí haces una gestión manual. Desde estas flechas claramente te desplazas entre los distintos ajustes. Desde aquí si das clic puedes guardar tus propios presets, darle un nombre simplemente y puedes colocarlo hasta como un preset de default, o sea que cuando abras el plugin se cargue ese ajuste que hayas hecho. Simplemente dale OK y eso sería todo. Desde acá, simplemente dando clic, accederías a todo lo que es configuración. En ese momento, pues hay una actualización disponible para el mismo. Tengo activa la compensación de latencia para que no me genere retrasos en el momento que lo utilice, por ejemplo, en una grabación en directo. Podemos acceder al soporte, el manual, a las licencias, al About. Luego tenemos ya en la parte central los controles que nos permiten cómo ajustar o manipular el efecto para lograr lo que necesitamos con el mismo, lo que deseamos, cosas realmente fuera de lo común. Y el primer control que nos encontramos que llama la atención por su tamaño claramente es este en la parte central, el Pitch Shifter. Básicamente viene a ser el corazón del plugin, contiene los controles más importantes. Este dial central pues gobierna básicamente el tono general del sonido que estamos procesando. Tenemos unos botones en la parte superior, en la parte de arriba, para seleccionar el tipo de motor de cambio de tono que queremos utilizar con el plugin. Y tenemos entonces, podemos hacer procesamiento granular, tenemos cambio de formante y tenemos vocoder, ¿ok? Y con esto simplemente ajustamos la parte general del tono. Esa rueda nos permite hacer ajustes que van desde menos 48 hasta más 24 semitonos, ¿ok? Luego tenemos el famoso SNAT, que sería ese que tenemos acá, que cuando lo habilitamos, el tono que seleccionemos con la rueda, con esta rueda, se va a ajustar, se va a cuantificar al semitono más cercano. Si lo inhabilitamos, entonces lo que va a hacer es que los cambios de tono se van a fraccionar a una resolución de una centésima parte de un semitono. Luego tenemos aquí en la parte inferior el selector de modo de tono. Tenemos el normal, el MIDI y tenemos ese que se llama chord de acordes. Entonces desde acá podemos nosotros hacer que funcione como un cambiador de tono tradicional, normal. Podemos utilizar nuestro extensor MIDI, nuestro controlador MIDI externo desde acá, o el modo de acordes que nos brinda opciones alternativas, lo que nos posibilita utilizar hasta 8 voces de polifonía, ¿ok? En un momento quizás detalle esa sección. La del MIDI no tanto porque no voy a utilizar ningún controlador externo pues en esa revisión realmente. Ya tendrías que experimentar.
pero en un momento detallaré quizás las otras opciones para que entendamos un poquito más el funcionamiento. El primer motor que tenemos entonces para trabajar es el granular. Tenemos aquí entonces para jugar con la cantidad de grano, la velocidad del grano. Recordemos que el principio del procesamiento granular es que coge el audio y lo separa en miles de granos, lo descompone, entonces aquí jugamos con ese rate granular. Tenemos luego el parámetro de jitter, podemos activarlo, va a hacer que el tamaño del grano varíe de forma aleatoria. Eso puede hacer que suene más suave o más natural en algunos momentos. Tenemos white para que suene un poco más amplio el efecto, con mayor amplitud en el campo estéreo básicamente. El parámetro unison que tenemos aquí lo que hace es apilar voces adicionales para crear una textura más gruesa y compleja, ¿ok? Entonces, hasta 8 voces podemos apilar al unísono cuando tenemos este parámetro disponible. De hecho, llevamos viendo cómo se van activando en los LED cada una de esas voces que estamos nosotros integrando al proceso. Y por último contamos con un filtro, ¿ok? Pues puedes activarlo o desactivarlo y ese filtro pues es un filtro dual de paso bajo y paso alto. Nos permite pues cambiar el tono del sonido procesado y eliminar graves o agudos que no deseamos. Simplemente manipulamos con este pequeño knob desde acá. Podemos entonces ajustar el momento desde el cual queremos que empiece a actuar. Claramente utiliza tus oídos para lograr el ajuste adecuado según lo que estás buscando. Ya enfrente nos encontramos con el panel de propagación, pues va a proporcionar varios controles para desafinar el tono de las voces y va a introducir variaciones aleatorias. Claramente esos controles funcionan en conjunto con el parámetro unison que tenemos acá, ¿ok? Para alterar el tono y el tiempo de las voces individuales con respecto, pues, entre ellas mismas. El primer control que tenemos es este pitch split, que básicamente nos permite jugar con la propagación del tono. En el modo predeterminado, aquí en el modo normal, este lo que va a hacer es desafinar las voces de forma independiente. Va a funcionar en ambas direcciones. Por ejemplo, si colocáramos aquí un valor de 2, nos indica el desarrollador, un valor de 2 hará que la primera voz se desafine menos 2 semitonos y la última voz se desafine 2 semitonos, uno en negativo y otro en positivo. Ahora tenemos debajo el control jitter. Cuando este control nosotros lo habilitamos, en lugar de las voces, esta perilla Pitch Split lo que hace es aleatorizar el tono de los granos individuales producidos con el motor granular que tenemos aquí habilitado. Entonces el tipo de sonido que esto va a producir pues depende tanto del motor que nosotros seleccionamos, porque podemos cambiar también al formante, al devocoder. Si estás en el modo granular, también vas, el otro parámetro dependiente o la otra variable va a ser el grain rate, ¿ok? Esta velocidad del grano. Entonces, pues se sugiere experimentar con todos esos controles para poder escuchar lo que podemos obtener con el mismo. Luego tenemos el control de propagación de tiempo, así como este que va a ser espaciado de las voces individuales en el tono. Este lo que va a hacer es hacerle el mismo espaciado, pero en el tiempo. Entonces el efecto es más bien como el de como un delay, excepto que cualquier cambio, por ejemplo, en el tono de la voz u otros parámetros van a afectar las voces retrasadas por este parámetro. Cuando habilitamos el jitter, entonces el tiempo de delay de los granos serán aleatorios. Eso va a producir algunos granos realmente interesantes que vamos a percibirlos claramente en un efecto bastante particular, ¿ok? Así que la experimentación es lo que interesa en estos casos. Por último tenemos acá a la derecha el control de mezcla, la sección de mezcla Panel Master, donde tenemos para hacer procesamiento paralelo, ajustas la intensidad del efecto sobre tu audio y tenemos el master para jugar con la ganancia principal pues de salida, ¿ok? Y el búmetro nos dirá entonces esa ganancia cómo está actuando sobre nuestros audios. Ahora, si nos vamos al modo formantes, puedes ver aquí cómo tenemos un cambio entonces ya en este parámetro. Aquí ya jugamos con el desplazamiento de las formantes. Y lo interesante de trabajar con formantes es que nos permite que el tono de las voces humanas, solistas, por ejemplo, y otros sonidos monofónicos, sea alterado, independientemente pues, de sus características resonantes, es decir, formantes. Entonces tenemos aquí para jugar con el desplazamiento de la formante, del tono de la formante hasta 24 semitonos o menos 24. Y tenemos para activar ese parámetro Fitch. Cuando lo habilitamos, entonces el tono asociado a esa formante no se va a manipular, no va a cambiar, ¿ok? Y claramente el mismo parámetro de amplitud en el campo estéreo. Y el último modo tenemos el vocoder, con el cual vamos a crear tonos similares pues a un robot. El tono de la entrada se va a reasignar a un tono musical de que nosotros elijamos. Para eso podemos utilizar el modo chord, nos indican ellos, o el modo MIDI. Entonces ahí es donde esos dos modos entran en acción. Y nos indican que este vocoder utiliza un modo similar al modo formantes, al segundo modo, y ofrece pues el mismo control independiente sobre las formantes del sonido que encontramos, ¿ok? De hecho puedes ver que los controles, el format shift, permanecen en ambos modos. Ya solamente cuando vamos al granular es que este control cumple una función distinta. Ahora tenemos unos modos de entrada. Esos modos de entrada los vamos a encontrar en el modo formante o en el modo vocoder, que necesitan pues como rastrear el tono del audio de entrada para que funcionen correctamente.
Ambos son diseñados pues, para trabajar con sonidos solistas, sonidos monofónicos, en voces humanas particularmente. Allí sí hacen énfasis entonces la gente de Devious Machine. Pero también puedes experimentar con instrumentos solistas. Entonces, cuando seleccionamos cualquiera de estos modos, cualquiera de estos motores, formantes o vocoder, un modo de entrada adicional va a aparecer entonces debajo entonces de este control principal, aquí donde dice Input. Entonces doy clic y aquí tenemos. Miren ustedes, para elegir. En esta lista emergente entonces tenemos los modos disponibles y podemos seleccionar el más adecuado para el sonido que estemos tratando de procesar. Entonces aquí tenemos voces femeninas, por ejemplo, bajas, medias, altas, masculinas, tenemos sonidos bajos, normales y altos. De hecho aquí nos dan la discriminación o la distribución en el teclado, en un teclado controlador, ¿ok? La parte de notas, cómo iría, de dónde a dónde. En el modo, como te digo, está en vocoder, está en formantes también, pero si te vas al granular, ves que ya no aparece, ¿ok? Es exclusivo solamente de estos dos tipos de motores de procesamiento. Y haciendo mención a los modos, recuerden que les había mencionado que tenemos el normal, tenemos el MIDI, del cual no voy a profundizar, y tenemos el core, ¿ok? No hablaré del MIDI porque no tengo teclado en este instante controlador asociado a este equipo en el que estoy trabajando para poder experimentar. Tengo el core, por ejemplo, que sí les voy a explicar. Este modo nos permite pues que el Pitch Monster sostenga hasta 8 tonos o notas diferentes a la vez. A diferencia del modo MIDI, pues este modo acorde no requiere ninguna entrada MIDI externa para el plugin, eso es positivo, por eso voy a experimentar con el mismo. En su lugar, las notas se activan y desactivan mediante el editor de notas que tenemos acá, el editor de acordes, tipo piano rolled. Simplemente podemos tocar y crear aquí los acordes que nosotros necesitemos para generar esos acordes y claramente asociarlo al efecto que estamos buscando. Desde aquí con el botón izquierdo, dando clic, puedes cambiar la nota raíz, puedes ver allí el root, de donde empezaría entonces como tu acorde. Podemos desde aquí claramente colocar distintos y darle clear y limpiarlos. Por ejemplo, puedes cargar tus propios acordes, puedes guardar. Si ya has creado previamente, le das save, guardas sus acordes y luego simplemente a la hora de trabajar, para que no te demores mucho, vuelves y los cargas desde acá. Y tenemos el MIDI Alert desde acá para jugar un poco, automatizar estos parámetros. Y eso es como lo que tenemos entonces aquí en esta herramienta. Vamos a pasar a probarlo. Voy a pasarlo sobre dos fuentes. Tengo un sonido de string y una parte vocal, ¿ok? Entonces vamos a experimentar un poco escuchando este efecto en acción. No matter how high you try, you
No matter how high you try, you will never sound like this without tap tone. No matter how high you try, never sound like this without tap tone. No matter how high you try, you will never sound like this without. No matter how high you try, you will never sound like this without chat tone. No matter how high you try, you will never sound like this. No matter how high you try. Y eso es el increíble Pitch Monster de la gente de Devil's Machine. Pruébalo tú mismo, te dejo enlace en la descripción. Una herramienta realmente potente para efectos creativos en voces, líneas solistas y en lo que se te ocurra. Experimenta con él, salen cosas realmente interesantes. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer, un like no cae mal. También puedes apoyar el canal a través de PayPal o a través del botón de gracias, enlace de ambos en la descripción. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.